Bienvenido, bienvenida a un nuevo video. En este te voy a explicar cómo empezar en el street lifting desde cero. Vamos a tocar diferentes temáticas como errores comunes, técnicas de competición, planificación, distribuciones semanales, competiciones y muchas cosas. Va a ser un video con mucha información. Si querés ver algo muy particular, podés verlo en el índice, pero te recomiendo ver el video completo y después a lo sumo quedarte con alguna parte o rever alguna parte del video. Así que vamos a empezar. Primero que nada me presento, soy Tomás Obrador, entrenador y atleta de Argentina de street lifting hace ya un par de años. Soy uno de los pocos entrenadores en el país con varios atletas de élite y soy el fundador de All4 Podcast, uno de los primeros podcasts de street lifting en Latinoamérica donde entrevistamos y hablamos con algunos de los mejores atletas y entrenadores del continente. ¿Cuáles son los errores que veo siempre que cometen las personas cuando quieren empezar en el street lifting? La gran mayoría de personas que se integran a este deporte son o del gimnasio o de la calistenia. Son los dos puntos donde más gente suele venir al street lifting. Y en ambos casos se cometen ciertos errores que se repiten bastante y te voy a decir cuáles son y cómo evitarlos. Son bastante generales, abarcan desde entrenar sin ningún tipo de planificación, no aprenderse las técnicas de competición, apurarse demasiado en lastrar, entrenar igual que lo que hacían antes, solamente agregando peso y muchos errores más. Pero vamos a desglosarlos y te voy a explicar cómo solucionar cada uno. El primero y más común de todos son las técnicas. La gente no se molesta en aprender las técnicas de street lifting y son bastante más complejas de lo que se cree. Así que te voy a contar los errores más comunes que cometen los principiantes en dominadas y en fondos. Si quieren, más adelante podemos hacer un video hablando del muscle up y de la sentadilla, pero estos son los dos ejercicios que suele hacer el principiante y que suele cometer más errores al integrarse al deporte. No te voy a explicar cómo hacer desde cero una dominada y desde cero un fondo. Si quieren más adelante lo hago, déjenme en los comentarios. Pero de estos ya hay muchos videos. Te voy a contar cuál es el error que más se suele cometer en cada uno. En el caso de las dominadas, el ejercicio en sí no es tan diferente a lo que se suele ver en una dominada de calistenia tradicional, pero con ciertas diferencias. El error más común que suelen cometer los principiantes cuando empiezan a integrar lastre es no controlar el peso. ¿A qué me refiero con esto? Que no lo agarran. Cuando vos empezás a hacer un ejercicio con lastre, lo primero que tenés que hacer es mantener siempre el control sobre la carga. Bien sea poniéndolo por delante de tus piernas, por detrás de tus piernas, apretándolo a la altura de la cadera, a la altura de la rodilla, a la altura del pie. No importa dónde coloques el peso, tenés que controlarlo siempre. Porque si esto no lo haces, el peso se va a mover, te va a modificar la técnica y te va a cambiar el patrón. Es algo que tenés que acostumbrarte a hacer. Siempre controla el peso. Otro error común de la dominada es no estandarizar la dominada. ¿A qué me refiero con esto? Que puede ser hacer agarre pull-up, agarre chin-up o prono y supino. Puede ser hacer diferentes anchos de agarre en cada sesión. Puede ser hacer en diferentes barras en cada sesión. Y lo ideal es que tu cuerpo se acostumbre a un estímulo antes de cambiarlo. Entonces trata de hacer siempre el mismo ancho, el que te sea cómodo. Ahí podés ponerte a experimentar, pero tampoco vale la pena probar todos los días un ancho diferente. Idealmente la misma barra, idealmente la misma posición del peso. Cuanto más replicable sea algo, mejor para acostumbrar al cuerpo. Y otra cosa que no se suele hacer son las repeticiones parciales y repeticiones limpias. ¿A qué me refiero con esto? Mucha gente cuando empieza a poner peso, con el afán de poner más peso del que deberían, terminan recortando rangos de movimiento, arrancando desde una semi-extensión de codo o subiendo pero que no pase la cabeza por encima de la barra, patean demasiado, se mueven demasiado. Estas son cosas que son mañas que más adelante, si querés llegar a competir, vas a tener que sacártelas. Lo mejor siempre es construir bien desde los cimientos, aprender a hacer bien el ejercicio y después ponerle carga. Hacete técnico y después hacete fuerza. En los fondos es donde más te das cuenta cuando alguien es principiante, porque el fondo de street lifting tiene sus particularidades y es mucho más difícil técnicamente que las dominadas. En el fondo de street lifting la gran mayoría de lo que no hacen nunca es controlar el peso igual que en las dominadas, mantener la protracción y controlar el abdomen. Y te voy a explicar bien a qué me refiero con cada uno. Mantener la protracción es porque en el fondo de street lifting tenemos siempre una protracción escapular, un adelantamiento de los hombros. Mucha gente esto no lo hace o lo malinterpreta
como una elevación de las escápulas. En vez de adelantar los hombros, los llevan hacia arriba, que esto lo único que hace es ser más incómodo y complicar más la técnica del ejercicio. Siempre tienen que estar los hombros mirándose más hacia adelante y mantener esta postura sin acercarse a las orejas. Y esto no se tiene que perder en ningún momento del recorrido. Otro error muy común es perder el abdomen. Cuando suben, se les extiende la cadera llevando el peso para atrás y complicando el ejercicio. El fondo de calistenia y el fondo de gimnasio es normal que el torso se diagonalice en la parte baja, pero en el fondo de street lifting los pies siempre tienen que mirar hacia abajo, porque la dirección de los pies es la dirección del peso. Si el peso se va para atrás, vos te vas para atrás. ¿Cómo puedo solucionar estos problemas? En las dominadas es bastante más simple, tener paciencia con la carga, aprender bien el movimiento y podés usar algunas variantes si querés para mejorar y fortalecer puntos débiles, pero lo básico es lo mejor. En los fondos, lo que ahí ya sí puedo llegar a recomendar en gente más iniciante, utilizar algunas variantes más técnicas como pueden ser los fondos con pausa o los fondos con tempo, que son fondos más lentos. ¿Por qué? Porque esto es lo que van a hacer es enseñarte bien el patrón para que después lo puedas replicar con cargas más altas. Hablemos de la planificación, otro error muy común que hacen los principiantes. No se estructuran el entrenamiento y esto pasa ya no solo con principiantes, con atletas intermedios. Podés ver que si analizás sus entrenamientos te das cuenta que no se los estructuran y esto es un grave error que no te digo que limita, pero retrasa el progreso de muchas personas. No nos vamos a meter de lleno en planificación porque si no este video duraría horas y ya te complicaría mucho. Vamos a tratar de hacerlo lo más simple y conciso posible para que lo puedas aplicar a partir de la semana que viene. Primero, el split, la distribución semanal del entrenamiento. No nos vamos a complicar, vamos a optar por una frecuencia 2 de cada ejercicio y si no estás muy acostumbrado al fondo o si ves que te genera mucha fatiga podemos bajarlo a frecuencia 1. Pero en las dominadas recomiendo una frecuencia 2 casi siempre. Vamos a tener bien sea en 3 días a la semana o en 4 días a la semana. Ahí ya depende de la cantidad de tiempo que tengas. Si sos principiante, más de esto no va a ser necesario. Acá te dejo un ejemplo de una semana de 4 días y acá te dejo otro ejemplo con 3 días a la semana. Para tener un poquito más de variedad en tu entrenamiento y que no te centres tanto en una sola capacidad, vamos a tener un día en el cual vamos a trabajar la fuerza y un día en el cual vamos a trabajar la resistencia. O dicho de otra forma, días de más pesados y días de más repeticiones. En ambos vamos a hacer una progresión muy simple. En el día de fuerza vamos a hacer una progresión de 3 o 4 series entre 3 y 5 repeticiones, con un peso con el que te puedas hacer 3. Lo que vamos a hacer es, sin pasarnos de un RIR 1 o 2, es ir aumentando las repeticiones que podemos hacer con el peso para que en la semana 1 logramos hacer 3 repeticiones, por ejemplo, con 10 kilos, y en la última semana somos capaces de hacer 5 repeticiones con el mismo peso. Con esto significa que ganamos fuerza. En el día de más altas repeticiones vamos a mantener un esquema bastante similar, pero jugando con repes más altas, que van a ser entre 6 y 8 repeticiones. Esto lo vamos a repetir en dominadas y en fondos. Si sos principiante y ves que tenés muchos problemas técnicos en los fondos, lo que te puedo recomendar es en el día más secundario de más altas repeticiones, optar por un 4x4 de fondo con pausa, con una carga baja. El error más común que cometen todos los principiantes es ir bien sea al fallo o con cargas muy altas en todos los entrenamientos, van siempre al máximo. Esto lo único que hace es progresar al principio, porque el principiante progresa rápido al principio, pero estancarte en el mediano plazo. Siempre tenés que responderte esta pregunta: ¿qué preferís? ¿Ser fuerte ahora o ser muy fuerte más adelante? Cuando tengas la respuesta vas a saber qué hacer. Otro tema muy común entre los que inician en el street lifting: entrenar a la sentadilla. No nos vamos a meter a fondo en este ejercicio, en este video, porque es un básico del que hay muchísima información en internet. Si quieren que más adelante haga un video específico de la sentadilla, me lo dejan en los comentarios, pero no nos vamos a meter mucho ahí. Pero entrenen la sentadilla por un tema de compensación, de funcionalidad, de estética, y que si vos en algún momento querés llegar a competir, es un ejercicio que marca la diferencia. Así que entrená sentadilla desde el día 1. Y más adelante vamos a hacer una segunda edición de este video hablando de cómo afrontar tu primer torneo. Si tienen alguna pregunta me la pueden dejar escribiéndome por mi Instagram personal y yo les voy a responder y les voy a ayudar. Buena suerte y espero verlos en futuros torneos.
Ah, gente, y otra cosa muy importante que casi me olvido de decirles. Si me mandas este mensaje al Instagram, te mando una planilla con todo lo que te acabo de decir para que no tengas que ponerte a armarte con la rutina. Así que de nada, mandale y estamos. Esto va a estar durante una semana, no lo voy a mandar siempre, así que no se duerman.